Y voy a comenzar a grabar en este momento la clase, después de presentarme. eh, Obviamente acá les dejo los contactos míos. Eh, ya casi todos tienen mi correo. Y acá es mi número de WhatsApp por si tienen alguna urgencia con respecto al laboratorio. ¿Ya? Ahí me contactan. Ya, en este semestre ya de laboratorio nosotros vamos a a ver, por ejemplo, todo lo que son análisis de datos, cómo ingresar datos, cómo crear hojas técnicas, cómo hacer informes, ¿ya? Entonces no es necesario que sean las clases presenciales, sino que es suficiente con que ustedes empiecen ya a usar las herramientas básicas que van a ocupar en los laboratorios siguientes, ¿ya? Si tienen duda, cualquier duda, me van preguntando, ¿ya? Me pueden interrumpir, no hay ningún problema, o me escriben si les da vergüenza hablar. Ya, entonces como les dije, vamos a ver lo que es el uso de cifras significativas en esta clase, las medidas directas e indirectas, la propagación de error, método estadístico, pie de metro y las instrucciones para la hoja técnica 1 de trabajo. En nuestro semestre vamos a tener solamente 5 clases, ¿ya? Que van a ser las clases como ahora, online. Y es súper importante su asistencia. Entonces son solamente 5 clases que sí o sí tienen que asistir. Igual la clase queda grabada, sin embargo la grabación va a ser como para, si algo que se le olvidó o se confundieron, pueden volver a ver la grabación, pero la asistencia tienen que venir a clases de laboratorio porque son solo 5, ya en todo el semestre. Por ejemplo, esta semana yo les voy a enseñar a hacer la hoja técnica 1, que es un trabajo, ya, el cual se entrega el próximo viernes. La semana que viene ya se supone que es clase consulta, que van a ser durante la semana, van a ser 3 horas y van a estar publicadas en el aula, ¿ya? Y ustedes pueden ingresar a cualquiera de ellas, porque son distintos profesores los que vamos a realizar las clases de consulta y es abierta a todos los alumnos, ya no necesariamente de este curso, sino de todos. Sin embargo, tienen que llevar dudas, ¿ya? Acerca de la hoja técnica. Y acá no es obligación la asistencia. En la clase 2 sí es obligación y les voy a dar las instrucciones para la hoja técnica 2. ¿Ya? A la semana siguiente tenemos clase consulta, la entrega de la hoja técnica 2 y la primera prueba. Esta prueba ya va a incluir todos los conocimientos que vemos en las 2 clases. Y así sucesivamente tendremos la 3, la 4, que vamos a aprender a hacer informes, ¿ya? Y clase consulta, clase 5, vamos a realizar informe 1, informe 2, ¿ya? Clase consulta y la evaluación, ¿ya? Todas las notas en el laboratorio valen lo mismo. O sea, el trabajo que les voy a dar ahora para que lo hagan hasta la próxima semana vale lo mismo que una evaluación y que un informe, ¿ya? Se divide por 6 al final. Ustedes tenían que haber hecho el test de diagnóstico. Se supone que era obligación. El que no hacía el test de diagnóstico queda reprobado este error. Sin embargo, el coordinador quizá le va a dar una oportunidad y va a mandar un correo. Ya hoy día sí que estén atentos, por si hay un nuevo plazo. Pero el test de diagnóstico en todos los ramos son obligatorios. ¿Ya? No, esperen que el Rodrigo Morales le escriba, que es el coordinador del laboratorio. Pero para que sepan, siempre, antes de empezar las clases, tienen que darse el test de diagnóstico en todos sus ramos. ¿Ya? Porque si no lo hacen, reprueban. ¿Ya? Tienen que entender un poquito las reglas. Nadie lee las reglas. Y eso es lo que sucede cuando no leen las reglas. Ya, sigamos entonces. Ya. Entonces el uso de cifras significativas. ¿Ya? Nosotros siempre vamos a ocupar 2 cifras significativas, a no ser que les pidan que sea una o que sean 3 o que sean más. ¿Ya? Pero siempre lo normal son 2. ¿Ya? Eso como para que tengan claridad. Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos en este caso una suma de 2 números, ¿ya? Eh, y que tienen distintas cifras significativas después de la coma, estamos hablando de los decimales después de la coma, ¿ya? Acá tienen 2,
y acá tienen 4. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí el resultado correcto va a ser el mínimo, el que tenga mínima cantidad de cifras significativas. En este caso sería 2. Entonces, el resultado que les dé, siempre tienen que aproximar, ¿ya? Ahora, por ejemplo, en el caso de, bueno, en este caso de una multiplicación es porque aquí se corre la coma, 1, 2, 3, 4, 5, se corre 5 veces la coma hacia atrás, por eso da el resultado 2,4. En el caso de una división se mantiene la mínima cantidad, en este caso son 3, en este caso son 3, así que mantenemos los 3. Aunque el resultado haya dado 2, usted le agregan un 0 para que mantengamos el 3. Cuando nosotros nos dan una medida común y corriente, así como 9,3334 más menos 0,0834, nosotros vamos a ir siempre aproximadamente a aproximarlas a 2, ¿ya? Como les dije yo, son los que más se usan. 9,33 más menos, y el error también. El error se tiene que redondear o aproximar a 2, ¿ya? Si aquí tenemos un solo valor, entonces el error se tiene que aproximar a 1. En este caso, por ejemplo, yo no sé si ustedes se acuerdan un poquito de las aproximaciones, de las cifras significativas, por ejemplo. Ya, si yo tuviera este número y yo le digo que me lo den en 2 cifras significativas después de la coma, ¿qué número quedaría? ¿Cuál sería el número final? Vamos, adelante. No tengan miedo a equivocarse, así que 0,8. 0, 0,08. exacto, con 2, ¿ya? Muy Me bien. equivoqué. ¿Y el de abajo cómo sería? 0,08 también. Exacto. Ya, eso como un recordatorio, ¿ya? Cuando ustedes tienen el número de al lado, está entre el 0 y el 4, este de aquí se mantiene igual, 0,08. Cuando el de al lado está entre el 5 y el 9, entonces se le suma 1 a este. Y quedaría 0,08. ¿Ya? Recuerden bien, si el que lo acompaña está de 0 a 4, se mantiene igual, y si no, le suman 1 al anterior. ¿Ya? ¿Dudas con respecto a esto? ¿No? No. Vamos entonces. Ya. ¿Qué es lo que usted entiende por medidas directas e indirectas? ¿Alguien me podría decir lo que es una medida directa y cuál es una medida indirecta? Vamos. Una medida directa es la que uno saca con un instrumento Bien, directamente de lo que se quiere medir, y la indirecta bien. es la que se puede sacar de cálculos en base a otras mediciones. Excelente, muy bien. Tal como lo dijo el compañero. Tenemos una medida de un diámetro de una moneda, 16 milímetros, y nos piden calcular el radio. La medida directa es la que hacemos directamente, cuando medimos nosotros la moneda. Y la indirecta es cuando nosotros lo dividimos por 2 con fórmula para sacar el radio. ¿Ya? Eso es todo. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, en este caso, un cubo, no un cubo, un paralelepípedo, o sea que vamos a tener distintos lados, ancho, me quedo medio chueco, pero se entiende. Ya. En este caso, por ejemplo, nosotros aquí vamos a tener un valor del ancho, un valor del alto y un valor del largo. ¿Ya? ¿Cuál es el volumen? En este caso, de este objeto. ¿Cuál sería el volumen? ¿Cuál? ¿Mm? X por Y por Z. Muy bien. Ancho por alto por largo. Si nosotros tuviéramos una pura medida, como fuera el diámetro, nosotros para
para sacar obviamente el error, ¿ya? Nosotros solamente tendríamos que derivar la fórmula, ¿ya? Con respecto a la variable que nosotros vamos a medir por el error de esa variable, ¿ya? Esa sería la fórmula simple, si tuviéramos una pura medición. Pero cuando nosotros tenemos 3 mediciones, tenemos que ocuparla así. Tenemos que tomarla como si fuéramos a sacar la hipotenusa o como si fuéramos a sacar el módulo del vector, que es lo mismo, ¿ya? Tomamos la derivada de la función o de la fórmula con respecto a la variable 1 al cuadrado por el error de esa variable al cuadrado, más la derivada de la fórmula, en este caso, con respecto en este caso podría ser y, aquí x, y xz, y con el error. El error va a ser lo mismo, porque se supone que si lo medimos con una regla, va a tener el mismo error, ¿ya? Pero eso es lo que ustedes se tienen que fijar. Tienen que sacarlo como la raíz de esto al cuadrado por el error al cuadrado. La raíz de la función, ya derivándola con respecto al eje y al cuadrado por el error de y. Y después de z. O si no, si tuvieran una sola variable, se ocupa este. ¿Se entienden o les queda duda? Si no, pregunten, ¿ya? La idea es que vayan preguntando, interrumpiendo y haciendo la clase más conversada, ¿ya? Porque estamos en laboratorio, esto no es una cátedra. Así que si tienen dudas me van preguntando, van escribiendo. ¿Está claro? Sí, todo claro. ¿Todos saben derivar? Ya. Porque los que no sepan derivar van a tener que buscarse un formulario, ¿ya? Van a tener que tener un formulario al ladito para ir viendo las derivadas de cada función. ¿Por qué digo eso? Porque en este curso se da por hecho de que saben derivar, ¿ya? Entonces, si no se acuerdan de la fórmula, tienen que hacerse un formulario, ¿ya? Por ejemplo, la derivada del volumen con respecto al x. Este está elevado a 1. Entonces el 1 baja para acá, ¿ya? Y queda 1 por x, y aquí queda 1 menos 1, x elevado a 0, por y por z. Entonces aquí nos va a quedar x elevado a 0, que es 1. Entonces solamente nos va a quedar y por z. Esa va a ser la derivada, obviamente, del volumen con respecto al x. Y así es. O sea, desaparece el x. Cuando hacemos la derivada del volumen con respecto a y, desaparece la y nos queda xz. Y cuando hacemos la derivada del volumen con respecto a z, desaparece la z y nos queda xy. Así es como se utiliza esto. Pero si tienen un formulario al lado, busca por internet un formulario y lo van a poder hacer. O por último ver un tutorial en YouTube, que también es rápido. Ya, entonces tenemos estas expresiones para calcular los errores de propagación. Ya, por ejemplo, en este caso que lo vimos recién, x más delta x, y más delta y, z más delta z. Recuerden que se saca como si fuera el módulo de un vector o como si fuera la hipotenusa de un vector tridimensional. ¿Ya? Acá nos van a dar un ejemplo. ¿Ya? Acá, por ejemplo, nos están diciendo que el diámetro, ¿ya?, de una esfera es 3,2 más menos 0,1 centímetro. ¿Ya? Y de ahí tenemos que calcular el error del área y del volumen. En este caso, ¿cuántas variables tenemos? ¿Cuántas variables tenemos? ¿Cuántas? En confianza. ¿Una? Una, que es el diámetro, nada más. No me quiere cambiar el color. Oh. Bueno.
Ahí sí. Ya, veamos primero la fórmula del área. El área de una esfera. ¿Alguien me podría decir cuál es el área de una esfera? Vamos. 4/3 de pi por r al cubo, creo que es. Es el volumen. Muy bien. El volumen es 4/3 pi por r al cubo. Muy bien. ¿Y el área? ¿Cuál sería el área? 4 pi por el radio al cuadrado. Muy bien. 4pi por r al cuadrado. Excelente, ¿ya? Entonces, ahora, ¿qué hacemos nosotros? ¿Ya? Nosotros nos están dando el diámetro. El diámetro, ya, o sea, el radio, o sea, el diámetro es 2 veces el radio. O el radio es igual al diámetro partido por la mitad. Entonces, nosotros vamos a transformar este radio en el diámetro partido por 2. Entonces, vamos a tener 4pi por el diámetro al cuadrado partido por 2 al cuadrado, que es 4. Y los 4 se nos van. En este caso acá, igual. 4/3 por pi por el diámetro al cubo partido por 2 veces al cubo. ¿Y cuánto es 2 por 2 por 2? 8. 8, muy bien. Se nos van los 4 y nos queda un 2. Entonces el área de la esfera ya va a ser pi por d al cuadrado y el volumen va a ser pi por d al cubo partido por 6. Estamos multiplicando 3 por 2, que son 6. Ahora, el error del área y el error del volumen, ¿ya? Tal como se lo expliqué antes en la fórmula, es la derivada del área con respecto a la única variable que tenemos, que es el diámetro, por el error del diámetro. El otro, la derivada de la fórmula de volumen con respecto a la única variable, que es el diámetro, ¿ya? Por el error del diámetro. Ya. Entonces aquí, ¿qué me pueden decir? La derivada del área con respecto al diámetro. Los que sean derivar. ¿Cuál sería el resultado? Vamos. Pi por 2 por d. 2pi por d. Ya. Ahora, los que no saben derivar, ya yo les explico. Cuando ustedes derivan con respecto a la variable, que en este caso es d, este 2 pasa multiplicando acá. Y pasa aquí el 2. Y este queda menos 1. Entonces, por eso queda 2pi por d elevado a 1, que es d. En este caso lo mismo. Al derivar esto, este 3 de acá pasa multiplicando. Y me queda 3pi por d. Y aquí le tienen que restar 1. Y 3 menos 1 es 2. Dividido por 6. Entonces aquí lo simplificamos. Y nos da que es pi por d al cuadrado partido por 2. ¿Ya? Y bueno, seguimos entonces con el 2pi d por el error del diámetro. Y acá sería pi por d al cuadrado partido por 2 por el error del diámetro. Y este es más simple, ¿ya? Acá tenemos todos los valores. Tenemos el 2, lo multiplicamos por pi, lo multiplicamos por 3,2 y lo multiplicamos por el error que es 0,1. Y ahí nos va a dar el error del área. En el caso del volumen, tenemos pi, lo multiplicamos por 3,2 al cuadrado, lo dividimos por 2 y lo multiplicamos por el error, que es 0,1. Y ahí nos va a dar el error del volumen. ¿Alguna duda? ¿O entendieron? Sí, sí se entendió. Si tienen duda, pregunten, ¿ya?
Ya. Entonces yo voy a seguir abajo con el tema del error instrumental, ¿ya? El error instrumental, no sé si se los comenté. ¿Alguien tiene una idea de lo que es? Así por léxico diría que es el error del instrumento con el que estamos midiendo algo. ¿Ya? ¿Bien? ¿Y cómo es que se mide? Depende de la unidad de medida. Es el valor mínimo, ¿ya? La sensibilidad. Pero, por ejemplo, nosotros tuviéramos una regla, ¿ya? A ver, acá alguno dice, bien, excelente. El Rodrigo respondió, ¿ya? La unidad mínima del instrumento dividida por 2 y analógico, ¿ya? Nosotros vamos a tener errores, o sea, instrumentos que son analógico y digital. Veamos primero lo analógico. Tenemos una regla, ¿ya? Aquí viene 1 centímetro y obviamente aquí está la mitad. Aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Supongamos que ahí tenemos los milímetros. Entonces yo digo, yo quiero medir un objeto que mide hasta acá. La mínima medida de esta regla es 1 milímetro, ¿verdad? Pero yo, con mi ojo, puedo decir que está entre el 3 y el 4, ¿verdad? Que está como justo en la mitad. Pero no tengo una medida más precisa. Yo estoy suponiendo que está en la mitad. Entonces, por lo mismo, yo digo que esto va a medir 3,5, ¿ya? Porque estoy usando mi ojo para visualizar. Si está entre el 3 y el 4, va a ser 3,5. Entonces, el error de la regla siempre va a ser la mínima medida dividido en 2, que es 0,5 milímetros. O 0,05 centímetros. Así es cuando son analógicos, ¿ya? Se divide por la mitad, porque estamos nosotros con nuestra vista justamente observando la medida, ¿ya? Entonces nosotros podemos calcular que está ni fu ni fa, y está en la mitad. Por eso se divide en 2. ¿Qué pasa cuando son instrumentos digitales? ¿Ya alguien me puede dar un ejemplo de un instrumento digital? Pregunto, un instrumento digital. Un cronómetro. Esto es como de Bien. celu- ¿Qué más? Una balanza, muy bien. Ya. Cuando tenemos, por ejemplo, una balanza que es 327,82, ¿cuál sería el error de esa balanza? La menor medida. Aquí no se divide por la mitad, porque nosotros simplemente nos tenemos que fijar en el valor que nos entrega la balanza. Entonces, simplemente acá lo que hacemos es ver cuál es su menor medida, cuál es la medida mínima que nos puede entregar. ¿Cuántos decimales tiene después de la coma? ¿Ya? ¿Cuántos decimales tiene después de la coma? 2. 2. Entonces vamos a colocar un 0 y un 1. Y vamos a mantener la cantidad de decimales después de la coma. Entonces su error sería 0,01. En este caso no se divide en 2, porque nosotros no podemos visualizar si está a la mitad o no. ¿Ya? En cambio, lo analógico, cuando pasa por nuestros ojos, sí podemos hacerlo. Acá solamente nos entrega un resultado. Es 0,01. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá, o lo mismo, si fuera ya con 3 décimas, sería 3 decimales, entonces aquí me faltaría otro más. Y la mínima medida que tendría sería 0,001 gramos. ¿Ya? Entonces, depende de la precisión o la sensibilidad que tenga la balanza. ¿Se entendió bien? ¿Está claro? Sí, sí, se entendió. Y es simple, entonces, instrumento analógico que nosotros midamos con los ojos, se divide por 2 el mínimo valor. Y los digitales, se pone la sensibilidad o el valor mínimo que no entrega.
Ya, en el caso del diámetro de la... No, no está medida por la digital, ¿ya? Lo que pasó acá, por ejemplo, Marcelo, ¿ya? Es que cuando tú te dan un valor de 3,2, que lo expliqué cuando vimos el tema de la cifra significativa, el error de la regla es 0,05, ¿ya? Pero si tu valor es 3,2, acá tú tienes que aproximarlo a 0,1 en este caso. Tienes que mantener la misma cantidad, el error, que el valor. No puedes tener más decimal en el error que en el valor, ¿ya? Eso es todo. Veamos, entonces, sigamos. Ya vimos lo que era el error instrumental, ¿ya? Ahora les voy a explicar un poquito el error aleatorio, ¿ya? El error aleatorio es el error estadístico, ¿ya? Acá, por ejemplo, nos piden medir el promedio de la altura de las jirafas y nos dan 1, 2, 3, 4, 5, 6 jirafas. Entonces nos pasan para medirlas, las distintas jirafas, y nosotros obtenemos un promedio, ¿ya? ¿Cómo sacamos el promedio? Igual que nos enseñan en el colegio, el valor de cada una de la altura dividido por la cantidad de jirafas, ¿ya? Sumando obviamente los valores de la altura. Entonces la desviación que viene dado por cuál es el error, entonces cuál es la diferencia de cada una de estas jirafas con respecto al promedio, ¿ya? Entonces aquí tomamos, por ejemplo, el promedio que nos dio 106,3, ¿ya? Pero eso nosotros decimos la altura de estas se acerca al promedio, esta se aleja, sube mucho, esta sube un poquito menos, esta baja, esta sube un poquito y el otro baja mucho, ¿ya? Y ese es X, que es el promedio, menos cada uno de los valores al cuadrado, dividido por el n-1, que si son 6 jirafas, aquí sería un 5. Y a eso se le saca la raíz. Y esa es la desviación estándar, ¿ya? Y la desviación media es este valor de desviación estándar, pero con la raíz de los números de jirafa, que en este caso serían 6, ¿ya? Y lo multiplicamos por 3 y nos va a dar el error aleatorio, que es el de acá. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, ¿ya?, que elegir el error, siempre vamos a elegir el error más alto, si es el error instrumental o el error aleatorio. Entonces, el error de la medida de la altura se va a definir como el máximo error, instrumental o aleatorio. ¿Qué quiere decir? Que si el error instrumental es más grande que el aleatorio, el error instrumental gana. Y ese se va a convertir en el error de la altura. Y si al revés, el error instrumental es pequeño y el error aleatorio es grande, entonces el error aleatorio es el que gana y ese se va a convertir en el error de la altura. ¿Dudas? Pregunten nomás si tienen dudas, ¿ya? Acá vamos a ver un ejemplo, ¿ya? Nosotros vamos a tener un método estadístico, ¿ya? En que vamos a tener 3 medidas de esfera, ¿ya? Con sus medidas, con sus errores instrumentales, ¿ya? Parecido al anterior, pero aquí nos van a pedir sacar el promedio, el error instrumental, el error aleatorio y el volumen. Entonces ahora nos vamos a calcular eso, ¿ya? Y acá lo vamos a tener. Tenemos las 3 medidas que nos dieron, 3,2, 2,8, 2,9, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que saber sacar el promedio, la desviación estándar y todo lo demás. Cuando ustedes en su hoja técnica tengan en amarillo las celdas, en amarillo es cuando ustedes tienen que ingresar los datos, ¿ya? Y cuando sea verde es cuando ustedes tienen que ingresar las fórmulas, ¿ya? Recuerden, amarillo, ingresar datos, verde, ingresar fórmulas. O si no, lo van a tomar malo, ¿ya? Cuando le revisen la hoja técnica. Acá, por ejemplo, está en amarillo, entonces ingresamos los 3 valores, están en centímetros, ¿ya? Y nos dijeron que el error de cada uno de estos es 0,1, que también lo ingresamos acá. Entonces ahora calculamos el promedio, lo voy a hacer al lado para que aprendan, ¿ya? Esto, si ustedes no saben usar el Excel, no saben usar fórmulas, tienen que verse un tutorial en YouTube para aprender, ¿ya? Es mucho más rápido
y más factible que leerse un tutorial o un manual de Excel. Y le enseñan justamente a usarlo. Entonces ustedes, por ejemplo, van, le colocan igual, así mismo, igual promedio, ¿ya? O también lo pueden hacer así. Aprietan donde sale la F y van viendo cuál es la que van a usar. Pueden hacer así, promedio, listo, aceptar. Promedio, ¿de qué valor? Seleccionan ese, seleccionan este y seleccionan este, que son nuestros únicos 3 valores. Enter. Y ahí nos da justamente el promedio. Los datos siempre se ingresan con los decimales con coma, ¿ya? Ahora, la desviación es lo mismo. Aprendemos acá. Si no le aparece aquí, pueden colocar en todas, ¿ya? Y ahí buscarla, ¿ya? Entonces yo uso habitualmente la desviación .m, ya que la desviación estándar, ¿ya? En función de la muestra. Y selecciono mis 3 datos, Enter, y me da 0,2. Ahora, el error aleatorio, ¿ya? El error aleatorio, ¿ya? No sé si alcanzan acá a visualizarlo. Recuerden que era 3 veces la desviación estándar partido por la raíz de los números de datos que tenemos, que son 3. Entonces quedaría 3 veces G11, que es la desviación estándar, partido por la raíz de 3, ¿ya? Y ahí nos daría entonces el valor que es 0,4. El error instrumental lo ingresan, ya que lo fue adelante, y acá colocan máximo, igual a máximo valor, entre S o S. Y obviamente va a ganar 0,4 porque el 0,4 es más grande que el 0,1. Y después calculan el volumen de la misma manera que nosotros les di en el ejemplo anterior. El volumen basado al diámetro es igual a pi por R, o sea, por el diámetro al cubo partido por 6. Entonces colocan pi, ¿ya? Por el diámetro, que en este caso vendría siendo G10, no sé si colocan G10, que es 3, al cubo, ¿ya? Y dividido por 6. Y en el error, igual que nosotros lo hicimos, en la misma fórmula, que sería pi por el diámetro al cuadrado, o también colocan diámetro por diámetro, que es lo mismo, dividido en 2 por el error en este caso, que ganó. El error que ganó, que es 0,4. Y así es como se va realizando, ¿ya? ¿Dudas? No, ya, sigamos. Ya, entonces ahora vamos a aprender a usar lo que es el pie de metro, ¿ya? El pie de metro, o también llamado vernier, ¿ya? Es muy utilizado para medir con mayor precisión, porque lo de arriba es igual que una regla, tiene centímetros y tiene milímetros, se divide en centímetros y en 10 milímetros, igual que una regla, pero cambia esta parte de abajo. ¿Alguno de ustedes ha visto un pie de metro o ha tenido un pie de metro en su poder? ¿Sabe usarlo? ¿No? Yo he visto uno, pero no sé usarlo. Ya. Yo les voy a dar un programa o una aplicación como para usarlo y es fácil. Y van a aprender a medirlo, ¿ya? Pero vamos a tener distintos pies de metro, todo de acuerdo a cuál pie de metro tengamos, ¿ya? Hay algunos que tienen una sensibilidad de 0,05, ¿qué quiere decir? Que, por ejemplo, aquí esta parte, en este caso de acá, va de 0 a 10. O sea, y tiene 10 rayitas. Entonces la sensibilidad es 0,10 o 0,1, ¿ya? Si hay otros que van, por ejemplo, van acá, justo al medio, entre el 0 y el 0 y el 0 y el 1, va a ir una raya al medio. Entonces la sensibilidad va a ser 0,05, que es el más común que se usa. Y el error de ese es la mitad, pero nosotros lo aproximamos a 0,03, porque 0,025 quedaría. Entonces la aproximación del error instrumental es 0,03. Cuando tenemos en este caso otro que es mucho más preciso, ¿ya? Que ahí después les voy a mostrar una foto de ese, que son pocos los que hay de eso. Hay como, aparte, en vez de entre este 0 y esta primera línea, hay 5 líneas, imagínense, 5 líneas. Y eso tiene un error instrumental de 0,01. Siempre la mitad,
ya de la sensibilidad o la mínima medida. Ya, entonces aquí nosotros vamos a aprender. Les voy al ejemplo, acá, y esto se los copio. En chat, y en chat lo van a visualizar. Ay, creo que no le envié el documento de los errores, ¿verdad? No. Ya. Se lo voy a mandar al tiro para que lo descarguen antes que se acabe la clase. Esto es de otra universidad, pero es súper claro para entender lo que son los errores. Errores instrumentales, sensibilidad, errores aleatorios, cifras significativas y todo lo demás. ¿Ya? Ya, entonces aquí yo me voy moviendo. Ya aquí no sé, pues voy moviendo de acuerdo a cómo, qué es lo que estoy midiendo. Ya supongamos que mido hasta aquí. Ya, listo. Entonces yo, ¿cómo mido esto? ¿Ya? Vamos a medir en milímetros para que sea más claro. Esto de arriba igual que de una regla. Entonces, este es 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros. O 10 milímetros, 20 milímetros, 30 milímetros, 40 milímetros, 50 milímetros. Tenemos 50. Entonces, lo primero que me fijo acá es a dónde está mi cero. Mi cero, ¿dónde está mi cero? Mi cero está en 51, 52, 53, 54. Está entre el 54 y 55. Entonces el valor acá va a ser 54. ¿Ya? Y después que me fije dónde está el cero, tengo que visualizar cuál es el que coincide con la de arriba. ¿Dónde está coincidiendo? ¿Esta línea coincide con la de arriba? No. ¿Esta 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 con la de arriba? No. Esta con la de arriba, sí, casi, pero no. Y esta es la que coincide. ¿Lo logran ver o no? Entonces yo digo, ya, entonces si esa coincide, entonces sería 10, 20, 35. ¿Lo ven? ¿O tienen dudas? Profe, ¿puede hacerlo de nuevo, por favor? Hagamos de otro valor. Ya. Hagamos de otro valor y otro color. ¿Ya? Entonces. Vamos de nuevo. Acá tenemos 10 milímetros, ¿verdad? Nos fijamos en el cero. ¿Dónde está calzando el cero? 10 milímetros, 20 milímetros. Pero no alcanza a llegar al 21. Entonces yo sé que, son 20 milímetros. Entonces son 20 milímetros, coma. Y acá está entre el 0 y el 21. O sea, está entre el 20 y el 21. Eso es lo que yo tengo claro. Entonces ahora me empiezo a fijar nuevamente en cada una de las líneas si calza con la de arriba. Esta no calza, 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 no calza, no calza, no calza, no calza, no calza, no calza. Casi calza, aquí calza. Esa con la de arriba. Entonces ahí yo de nuevo sumo. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 75 milímetros. No logré ver los otros. ¿Ven dónde voy apuntando? Cuando yo rayo acá. Profe, es que le iba a decir, ¿está trabajando en el PowerPoint? Eso mismo le iba a decir que estamos viendo el PPT. Nosotros, Pero ¿por entonces, qué no me por eso. dijeron antes? Pucha, ya. Ahí sí. Ahí sí. Sí, ahora se Ahí ve el sí, profe. simulador. Ay, pero ¿por qué no Gracias. me dijeron nada? Ay, ya. Este es el programa que les dije ya que le mandé, ¿ya? Entonces acá, por ejemplo, yo les dije 10 milímetros, 20 milímetros, pero no alcanza a llegar a 21.
me fijo en este 0 de aquí, en este 0 de acá, este que me marca, este es el que me rige la medida. Entonces yo digo, ah, ya, son 20 milímetros. Después me fijo en el de abajo. ¿Qué línea calza con la de arriba? Esta no calza, esta no calza, 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 y esta sí. Esta calza con la de arriba. Entonces ahora empiezo a contar con los de abajo. 10, aquí tengo 20, 30, 40, 50, 60, 75. Entonces ese es 75. Entonces sería 20,75. ¿Ahora se entendieron? Me hablaron tres Ahora a la sí, vez. profe. Ah, ya. Ay, Dios mío. Ya. Ahí sí. Ya. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros volvemos, esto pueden ir jugando, ¿ya? Cuando les pasé yo aquí la página, ustedes lo van modificando, van a ir jugando. ¿Ya? Lo paro acá. Entonces traten de hacerlo ustedes solitos y después ver que coincidan con la de arriba y lo comparan con el resultado final. Eso es todo lo que se hace en el vernier. Ya. Ahora en este caso de aquí, ya, que es lo que estamos volviendo al PPT, que es el que no logran ver. Ya. En este caso, yo me fijo en el 0 nuevamente, en el 0. Y digo que aquí había 71, 72, 73, 74, 75, 76. Entonces yo digo, ah, aquí hay 76, coma. ¿Ya? Porque está entre el 6 y el 7, 76. Y ahora me fijo en este de acá. Tengo 10, hasta tengo aquí. ¿Este calza con este? No. No calza, no calza. Esta línea con la de arriba no calza. Esta línea con la de arriba no calza. Esta línea con la de arriba no calza, no calza. Esta no calza, pero esta sí. Este valor de aquí. Entonces yo voy sumando, no, 10, 20, 30, 45. Entonces sería 76,45 la medida. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Sí o no? Ya. Ya. Aquí también hay, este es el ejemplo que le dije yo del vernier más preciso. Porque la parte de abajo ya va de 2 en 2. ¿Ven? 2, 4, 6, 8, 1. Es mucho más preciso. Pero hay pocos vernieres. Ya. ¿Cuáles son las instrucciones para su hoja técnica? ¿Ya? Entonces van a irse al aula, van a descargar los archivos, que es medición de densidad con instrumentos, y van a descargar la hoja técnica 1. ¿Ya? Van a medir ya el 8 monedas, ¿ya? El diámetro, espesor y la masa. Tienen que buscar una balanza en su casa como para mesarla, ¿ya? Y cada uno va a tener su error, de acuerdo a la balanza que tenga en su casa, ¿ya? Pero el diámetro, espesor, también, pues si usan una regla, recuerden la menor medida dividido por 2, ¿ya? Y en este caso tienen que llenar los datos, realizar la fórmula, ¿ya? Y esto se va a entregar el próximo viernes antes de las 8. No pueden entregarlo después de las 8. Entonces, ojalá lo entreguen antes, o sea, el día jueves o el viernes en la mañana. Porque si tienen cualquier problema internet, cualquier cosa, pueden tener un 1, ¿ya? Acá no, se cierra y se cierra, ¿ya? Y aunque yo reclame, tampoco puedo hacer nada. Entonces es súper importante que sepan eso, ¿ya? Entonces ahora, por ejemplo, le voy a dar instrucciones de la hoja técnica 1. Acá tienen que ir a anotar las medidas de las masas con su error del instrumental. Tan, el diámetro con su error instrumental y la altura con su error instrumental. Acá sacan con la fórmula fx, eligen el promedio, tal como le enseñé, ¿ya? Acá lo mismo, la desviación estándar, desviación.m, tal como le enseñé.
El error aleatorio, que 3 veces la desviación estándar, ¿ya? Dividido por la raíz de la cantidad de números. El error instrumental, que es el error que ustedes van a tomar acá, que tienen acá. Por ejemplo, de la masa, si ocupan una balanza muy precisa, la pueden en 2 décimas después de gramo. Entonces ahí colocan error instrumental. Si aquí en centímetros, pues tienen que pasarlo a milímetros. Ya, por ejemplo, una regla sería 0,5 milímetros. ¿Ya? Y lo colocan acá y acá. Con donde está amarillo, usted ingresa los datos. Donde está verde, usted ingresa la fórmula. El error total que colocan el máximo valor igual a max y el valor entre esos dos. ¿Ya? Después, el resultado que les dio acá del promedio, ya de cada uno de estos, los van ingresando acá. ¿Ya? Y el error, que fue el error total de cada uno de estos, lo ingresan acá. Y después obtienen el volumen. ¿Ya? Entonces igual, y ocupan la ecuación del volumen, ya para obtener entonces el volumen de las monedas, ¿ya? Y la densidad, que se divide por la masa. Eso es todo. Entonces acá lo tienen que colocar la densidad con su respectivo error y en cada uno de las unidades. Ya ustedes tienen que saber pasar de kilogramo a gramo, de gramo a kilogramo. Si se divide por 1000, ya, o se multiplica por 1000 y todas esas cosas. Recuerden que cuando están elevado al cubo, por ejemplo, 1 centímetro son 10 milímetros, pero si tenemos 1 centímetro al cubo, van a ser 1000 milímetros al cubo, ¿ya? Se elevan los ceros, ¿ya? A la potencia. ¿Cómo usar los pesos y las medidas? Pregunta más claro, Marcelo, que no te entiendo. No entiendo la pregunta, Marcelo. En el PDF del aula llamado medición de densidad con instrumentos. Ah, ya. Bueno, si está ahí, sí, pues se puede. Yo no he visto las instrucciones ya de la hoja técnica, porque las subieron recién hace poco. Entonces, si ustedes ya la han visto, tienen que seguir las instrucciones. Tal como dice ahí, la tienen que seguir y hacer todo el análisis. Por último acá, ¿ya? En nuestro calendario, nosotros vamos a tener las clases grabadas. Sí, pues las clases grabadas se suben. Hoy día a la noche las subo. Tenemos acá, nosotros estamos el 1 de octubre. Entonces el otro viernes se entrega la hoja técnica, antes de la 8. Después, la semana siguiente, que va a ser el 12, si no me equivoco, en octubre. No, perdón, 15. El 15 de octubre tenemos la segunda clase. Después tenemos vacaciones. Después tenemos la prueba y la entrega de la hoja técnica. Y después tenemos la tercera clase, que es la escritura del informe. Y ese es en nuestro calendario de octubre, ¿ya? En nuestras clases. Entonces, sí o sí tienen que asistir a las clases, ¿ya? Eso, ¿alguna duda más? ¿Ninguna? Profe, Sí, con respecto a lo que dijo del tema de la evaluación como de la inicial, como eso de que no lo habían, si no lo habían hecho, se echaban en el ramo. sí. ¿Qué se hace en esa situación? Es que el Rodrigo Morales, que es el coordinador, quedó enviarle un correo hoy día. Así que yo creo que durante el día se lo va a mandar. ¿Ya? Pero el correo vacío, sí. Sí, él me dijo que le iba a mandar un correo para ver qué solución podíamos dar en los casos que los que no rindieron el test de diagnóstico. ¿Pero había que mandarle un correo antes o lo va a mandar a todos por igual? A todos por igual. Ah, ya. Ya, gracias, profe. Ya. Ya, pues chiquillos, que tengan un excelente fin de semana entonces. Ya, nos estaríamos viendo en la clase del 15. Ya, y si tienen dudas, recuerden conectarse a cualquiera de las clases que son de consulta. Van a haber distintos profesores y están los horarios, lo van a publicar en el aula. ¿Ya?
Ustedes solamente tienen que entrar y en ese horario son cortas las clases. Si tienen dudas. Ya, nos vemos entonces, cuídense, que tengan buen fin de semana. Gracias. No, profe, que Chao. esté bien. Igualmente, Chao. cuídense.